Eso. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta materia de apologética en la Biblia. Es una alegría grande compartir un nuevo tiempo con una nueva materia y pues una hermosa experiencia para que juntos podamos nosotros introducirnos en este mundo maravilloso del estudio de la apologética. Cuando hablamos de la apologética, ¿de qué estamos hablando? En esencia, estamos hablando de la defensa de la fe. Es decir, vamos a estar mirando acá cómo nosotros podemos estar y debemos estar preparados para defender nuestra fe. Pero antes de entrar allí, ¿verdad? Vamos obviamente mediante lo que es la plataforma. Usted va a recibir ahí las instrucciones, va a recibir también el sílabo, ¿sí? Y vamos a procurar que en esta materia, lo que estamos programando aquí en el sílabo, lo podamos llevar, ¿verdad? Y podamos aprovechar al máximo los tres espacios. ¿Cuáles espacios? El aprendizaje en contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental y el aprendizaje autónomo. Entonces, de esta manera vamos a sacar una riqueza de cada uno de esos espacios. El primero, que es justamente el que estamos acá procurando iniciar, es el contacto con el docente. Bueno, por ahora estamos haciendo esto de manera síncrona, pero vamos a procurar en la manera en la medida que sea más posible, el poder encontrarnos para tener esa interacción de pronto en el momento que estamos ahí ya en el aula. Estamos orando que podamos superar toda esta situación, confiamos en el Señor. Pero eso igual no nos va a detener, para eso estamos aquí, para continuar con este esfuerzo, con esta preparación. Tocante a lo que es el sílabo, usted igual ahí lo puede revisar en la plataforma, ¿no? En esta oportunidad vamos a procurar pegarnos dentro de lo que es cada una de estas tareas. Por eso mismo vamos a aprovechar este fin de semana, este feriado, para sacarle un buen partido, un buen provecho, poner una buena base también de lo que es la parte de la justificación bíblica. Entonces vamos a estar, esperamos con la ayuda del Señor, llegar, ¿no? En una buena calificación con un promedio ponderado de las notas, en las cuales van a haber pruebas escritas y talleres, exposición, tareas, lecturas, ensayos, proyecto de aula y también un examen escrito. Entonces esperamos, ¿verdad?, el poder llegar allá y cuando lleguemos, que el examen, la evaluación, que sea realmente un tiempo muy refrescante, donde con gusto y con alegría podamos evaluar qué tanto hemos podido aprovechar el espacio de esta materia. Bien, entonces entrando ya en lo que es, dentro de lo que es ya propiamente dicho, la materia, entonces hoy estamos hablando de la justificación bíblica de la apologética y debemos estar listos, ¿no? Debemos estar listos para poder presentar defensa por causa de la fe que nosotros tenemos. Lo primero que vamos a mencionar acá, al hablar de apologética, la pregunta, si es la apologética contraria a la fe, ¿se contradice? Bueno, la palabra que se traduce fe y creencia, esta palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento es pistis. Y este es un término que contiene una serie de ideas, todas asociadas justamente a la acción de confiar de una manera decidida y comprometida. O sea, al hablar nosotros, ¿verdad? De creencia, de fe, estamos hablando de un acto decidido en el cual vamos nosotros a declarar o aceptar una, a lo que nosotros concebimos, ¿verdad? Como algo que es digamos, real en cuanto a la fe. Confiamos en algo cuando tenemos razones para confiar y evidencias que justifican y respaldan nuestra confianza. Por eso esta palabra pistis es una palabra que nos habla de la esencia de la fe. ¿Dónde descansa la esencia de la fe? La esencia de la fe descansa en la personalidad de Dios. Es decir, Dios es un caballero, como alguien dijera un día, hablando ya de Jesús, el caballero de la cruz. Dios es un caballero que nunca se va a contradecir.
y que todo lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Entonces, esto para nosotros, en efectos de estudio, ¿verdad? Debemos tenerlo claro. Las promesas de Dios son sí, son amén y se cumplen. Dios nunca va a defraudarnos, por ponerlo así. Entonces, nosotros podemos confiar en algo, en este caso en alguien, ¿no? Cuando tenemos razones para confiar y evidencias que justifican y respaldan nuestra confianza. Podemos confiar 100% en las promesas de la palabra de Dios y en Dios mismo. Por otra parte, creer en algo sin haber reflexionado sobre ello y sin analizarlo seriamente no es un acto de fe, es una necedad. Estas son algunas consideraciones, ¿no? Porque debemos nosotros de en todo ser reflexivos. La fe no es subjetiva, la fe es objetiva. Descansa sobre qué? Descansa sobre la base de las promesas, promesas de parte de Dios, promesas que son fieles y verdaderas. Creer algo sin el respaldo de la evidencia o la razón no es una virtud como sostienen algunos. Entonces, hay que tener bases en otras palabras, argumentos, diríamos, ¿no? Para nosotros poder dar testimonio de la fe que tenemos. Al hablar de apología cristiana, esta no es una práctica novedosa ni tampoco antibíblica, por el contrario, corresponde justamente a algo que tiene que ver con una realidad en el Nuevo Testamento, además de ser un mandato. Vamos a encontrarnos en la Escritura declaraciones tácitas de hombres de Dios que nos dan ejemplo de sus convicciones. Y por causa de la fuerza de sus convicciones también, la fuerza o el acto de fuerza para defender lo que ellos creían. Ahí tenemos, por ejemplo, el gran apóstol Pablo. Él pudo decir, varones, hermanos y padres, oiga ahora mi defensa ante vosotros. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo varias ocasiones estuvo expuesto delante de gente por causa de su fe. Y es allí a donde que él tenía la oportunidad de defender lo que él creía. En otra oportunidad, ahí en Filipenses 1:7, ¿no? Ahí lo encontramos que dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, ahí está nuevamente la palabra, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esta carta obviamente fue escrita a los hermanos de la iglesia de Filipos, y allí Pablo le está diciendo, ¿no? Que él estaba puesto justamente para defender y confirmar el Evangelio. De hecho, ¿no? Ustedes saben que él era reducido a prisión, fue reducido a prisión, es decir, por causa de defender, de exponer su fe. Entonces, es justamente el apóstol Pablo aquel que lo menciona ahí en Filipenses 1:16, la versión LBLA de la Biblia. Dice que hay gente que expone el Evangelio y lo hace por amor, y hay otros que cambian para contienda, ¿no? Pero dice, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Miren, Pablo era un defensor. Ustedes recordarán, ¿no? Pablo fue, digamos, antes de ser el defensor, era más bien el perseguidor, el injuriador, pero una vez que se convirtió a Cristo, pasó a ser el gran defensor de la fe. Sigamos. Encontramos también, por ejemplo, en la carta del apóstol Pedro, la postura de Pedro en cuanto a la fe. Dice en 1 Pedro 3:15-16, dice, si no santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe? Yo siempre he considerado que un buen cristiano, un hijo de Dios, un discípulo del Señor, ¿por qué no? Um, Ministro de Cristo, debe estar siempre preparado, siempre listo. No recién me voy a preparar para ver cómo le hacemos, no.
hay que estar preparado. Note, dice, estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa y con mansedumbre. Solamente cuando se tiene el conocimiento, la argumentación correcta, se puede mantener también la actitud correcta. Cuando no se tiene la argumentación correcta, es difícil a veces sostener la actitud correcta. Entonces es importante prepararse. Y dice, y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, hay que tener la actitud correcta de mansedumbre y de reverencia. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En otras palabras, que cuando alguien quiere venir y quiere indisponer, más bien ellos queden avergonzados, porque nosotros por causa de la buena conciencia hacer las cosas bien, no solo hacerlas bien, sino que se vean que están bien, que no haya sombra de duda de lo que estamos haciendo. Entonces, acá vemos un momento aquí, por ejemplo, al apóstol Pablo, ¿sí? Y queremos echarle un vistazo justamente aquí en esta experiencia que tuvo en Atenas. En Hechos, capítulo 17, aquí encontramos de los versos 22 al verso 34, encontramos que la Escritura nos menciona la experiencia que tuvo Pablo cuando se encontraba justamente allí eh, en la ciudad, ¿verdad? Se encontraba allí en Atenas, cuando se encontraba allí. Lo que sintió, cómo él se sintió, cómo le impactó ver a la gente, pero al mismo tiempo, cómo él pudo manejar la situación y creo que vale que lo veamos de manera práctica cuando observamos aquí de los versículos 22 al 34, vemos aquí que el apóstol Pablo usó de mucha sabiduría. ¿Qué argumento usa Pablo a favor de la fe? Pablo no entra acusando a la gente. Pablo viene más bien reconociendo en ellos, ¿qué cosa? Un espíritu piadoso, religioso. Y miren ustedes cómo dice el versículo 22. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que era el lugar donde ellos se reunían, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, les reconoce, les hace sentir bien, a gusto, que son gente religiosa, oh, gente piadosa, oh, gente de Dios, gente que quiere agradar a Dios. No les está faltando el respeto ni nada. Luego le dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, mira lo que le dice, vuestros santuarios, o sea, reconociendo, ese es un lugar santo, muy especial, muy honroso, eh, muy apropiado, ¿verdad? De acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Me hallé un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Entonces dice el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Además, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Dios ha organizado el mundo y ha puesto a la gente donde debía ponerla. Pero, ¿qué espera Dios? Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, que ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque, dice él, en él, o sea, en Dios vivimos, nos movemos, somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esta era una expresión que usaban en aquella época
Y Pablo, dentro de su argumentación, utiliza esta información y la pone dentro del mensaje. Y por eso sigue diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. O sea, no pensemos, no confundamos, ¿verdad? Se va diciendo de manera suave. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire usted, o sea, un desconocimiento en esta parte, que cómo había que hacerse las cosas, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y aquí Pablo está argumentando que, bueno, está argumentando la creencia en la resurrección de los muertos, como un preámbulo, ¿verdad? Entonces dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, no se burlaban. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, todo estaba bien hasta que Pablo intencionalmente le habla de los muertos. En ese momento, la gente, ahí dice, todo estaba bien, pero tenías que tocar lo de los muertos y ahí ya cambiaron de parecer. Entonces dice la escritura, ¿no? Hablando de esto, dice, Pablo salió de en medio de ellos, pero el resultado, ¿cuál fue? Dice que algunos creyeron juntándose con él. Y ahí habla de que entre esas personas estaba Dionisio, que era, dice, el Areopagita. También estaba una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, a mención de estos personajes que eran personajes, ¿verdad? En aquella época notorios, digamos, ¿no? Personajes notables, nobles. ¿Ok? Bien. Esto nos lleva de la mano, ¿verdad? Entonces, a que Pablo presentar su defensa. Pablo está mostrando una actitud correcta, una argumentación en la cual no está atacando, sino está reconociendo, si acaso emulando un poco su espíritu, ¿verdad? De adoración, de inclinación, o sea, a lo sagrado, pero ahí viene y la corrección. Hágalo de manera correcta. Ya lo hizo, ok, por lo que sea, pero ahora esta es la forma correcta por la cual tiene que hacer. Y esto nos lleva de la mano, ¿verdad?, a Pablo y la resurrección. ¿Por qué? Porque es aquí a donde está el tic del asunto que mucho se discute, ¿sí? Que si Cristo resucitó, si no resucitó. ¿A qué me refiero que se discute? Bueno, que hoy en día hay gente que todavía cuestiona, todavía eh, no se convence. Entonces, ¿qué dice la Escritura? En 1 Corintios capítulo 15. Aquí encontramos que el apóstol Pablo hace una amplia argumentación respecto de qué? Respecto de la realidad de la resurrección. O sea, la resurrección no solamente como un hecho de una probabilidad, sino como un hecho concreto, ¿sí? De que realmente se dio. No solamente como una posibilidad, sino como posibilidad, probabilidad, sino como un hecho concreto, realizable. Ahí entonces tenemos en 1 Corintios capítulo 15 aquella mención que hace el apóstol Pablo, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo y al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Sigue el argumento, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. En cambio, y por cierto, dice, y si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, si está, quedó entre los muertos, la fe de ustedes es vana, o sea, por gusto están creyendo. Aún están en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, o sea, murieron creyendo en Cristo, perecieron, o sea, hasta ahí se acabó, no va más. Pero dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres. Pero la realidad es esta. La realidad es que Cristo resucitó. Verso 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces, Pablo habla de la resurrección, lo muestra como un hecho, algo real. Y al señalar este punto vulnerable del cristianismo, en realidad, Pablo señaló su punto fuerte. Tan convencido estaba de la historicidad y lo verificable de la resurrección, que el acontecimiento confirmó lo afirmado por Jesús, que explicó cómo probar que era una falsedad, como si se tratara casi como si se tratara de un desafío. Las afirmaciones del cristianismo se pueden investigar y se pueden poner a prueba. Este desafío no tiene paralelo en otras religiones. Ningún otro texto sagrado explica cómo destruir sus propias afirmaciones. Es decir, nosotros podemos, vuelvo y repito, podemos sostener, podemos defender las afirmaciones del cristianismo, ya que se pueden investigar, se pueden poner a prueba y lo que van a probar es que son realidad. Eso es lo que finalmente van a confirmar. Ahora, hablando también en cuanto a la defensa, ya miramos un poquito aquí al apóstol Pablo y algo a Pedro, pero también la defensa fueron dadas por quienes conocemos a través de la historia, ¿no? De la iglesia, como los padres de la iglesia. Y se sabe que el código Niceños, ¿verdad? Es justamente donde se encuentra esa mención donde dice que Jesús fue crucificado por nuestra causa bajo Poncio Pilato y que luego, ¿verdad? Él también fue sepultado. Es una causa, más que una probabilidad, es una realidad. ¿Sí? Muchos críticos del Nuevo Testamento comprendieron esto y lo convirtieron en objeto de ataque, diciendo que Pilato nunca había existido y que fuera del Nuevo Testamento no había evidencias que probaran tal cosa. La situación cambió en 1961 a raíz de un descubrimiento arqueológico en Cesarea del Mar. O sea, mientras que no se encontraba más evidencia que la Biblia, no me malinterprete lo que voy a decir ahora, pero hay cosas en las cuales la Biblia se defiende a sí misma. Hay argumentos, hay información, registro, pero hay cosas las cuales la Biblia no las va a sostener, digamos, no las va a mencionar, ¿verdad? Porque son situaciones que se dilucidan de acuerdo con bases de otras cosas también citadas en la escritura y también son ratificadas por la misma evidencia que se va encontrando, se ha encontrado, como aquí estamos hablando de descubrimientos arqueológicos, cosas por el estilo. Hablando de esto, entonces, se sale de un equipo de arqueólogos italianos que realizaba una excavación en el teatro de la ciudad, que encontró una piedra, era procedente de otro lugar, ella había sido colocada allí durante una remodelación. La piedra tenía una inscripción parcialmente legible con los nombres de Tiberio y Poncio Pilato, además del título de prefecto de Judea. O sea, en otras palabras, esa piedra da evidencia de que cuando se ve el relato y todo, se piensa en cierta fecha, pero la piedra da evidencia de que, wow, hay más tiempo que ha transcurrido. Aquí está una muestra de la piedra, que es ahí está, que es lo que llamó la atención y lo que es motivo de estudio y observación. Ahora, Pablo, si bien es cierto, era, eh, digamos, un hombre que sabía lo que era exponerse y exponer por causa de defender el Evangelio. Y detrás de la osadía del planteo de Pablo se advierte una lógica y una coherencia que se confería poder, ya que comprendía la importancia del intelecto en relación con la fe. Jesús mismo hizo una clara referencia a la importancia de desarrollar nuestra capacidad intelectual al citar el gran mandamiento allí en el libro de Deuteronomio, que también se menciona en Mateo 22:37. ¿De qué habla eso? Dice, bueno, que Jesús dijo o expresó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y así entonces encontramos que la vida cristiana es un equilibrio entre el intelecto, las emociones y la experiencia. Por eso es que sabemos que en Dios se concentran los tres.
En Dios se fundamenta la razón y Él es quien da coherencia y sentido al mundo. En realidad sabemos, ¿no? Las cosas existen no porque fue una casualidad del destino, sino existen porque un Dios eterno, grandioso, pensador, infinito, infinitamente grande, ¿sí? Pensó en nosotros, pensó, digamos, en la humanidad, ¿ok? Eh, Ahora, al hablar de la apologética como tal, puede haber un uso y un abuso. Uso, la manera correcta de hacer las cosas, mencionarlas, etcétera. Abuso es cuando ya se va al otro extremo, es decir, ya es hacer algo fuera de lugar. Lo permitido es una parte, pero ya cuando se pasa lo permitido y va a otra parte, ya está entrando ya entonces en un abuso. Aquí hay que aclarar lo siguiente. Primero, el objetivo de la apologética cristiana no es ganar una discusión a toda costa. O sea, la razón por la cual estamos estudiando. ¿Cuál es la razón por la que estudiamos apologética? Bueno, no es para ganar una discusión. Yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Puede que sí, puede que no. Pero esa no es la actitud. Más que nada para hacer un buen uso y no un abuso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la salvación de las personas es obra del Espíritu Santo. La tarea del cristiano es dar testimonio de la verdad. Usted habla, yo hablo, nosotros hablamos y alguien más es tocado, alguien más es impactado. Hay verdades que a veces salen por nuestros labios, sí, y no nos damos cuenta del alcance tremendo que puede causar en las personas a nuestro alrededor. Pongamos cuidado a eso, pongamos atención a eso. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar con alguien, ¿no? Para abordar una conversación apologética, tenemos que hacerlo considerando estas tres cosas. Número uno, el punto de partida. Siempre hay un punto de partida y un punto de llegada. Número dos, las coincidencias. Es decir, a dónde es que nosotros tenemos cosas afines. Eso es interesante porque nos crea un espacio, da confianza. En el momento de presentar algo, ya la gente se siente parte de, aunque no entiende todo, pero se siente parte de, quiere participar, pues, ¿no? Esas son las coincidencias. Y lo tercero son los hechos, ¿no? Es decir, las cosas que están dadas, que no se pueden negar. De pronto hay cosas que se pueden, no, esto no fue así, esto fue así, ok. Pero hechos son hechos. Y por eso mismo que se investiga cuando algo ocurre para llegar al establecimiento de las últimas consecuencias, lo que sea que esté pasando, lo que sea que se esté viviendo y experimentando. Y aquí entonces a este respecto, eh, solamente como para volar un poquito nuestra imaginación, piensen en lo siguiente. ¿Cómo le hablaría? ¿Cómo ayudaría a un hombre de 35 años? Y además es un profesional, ya que es un biólogo, pero también su creencia, una creencia comunista. Y obviamente aquí nos damos cuenta que podría decirse es un hombre que estaría en cierta medida realizado, pero aquí va el detalle. Este hombre realizado, entre comillas, sin embargo, ha intentado suicidarse. Es materialista y no cree. Un profesional, preparado, listo. ¿Cómo lo abordamos? Ese es el punto. Aquí aparece entonces la apologética, dándonos la forma correcta, debida y adecuada de llegar a esta persona. Otro caso, un hombre, imaginemos este hombre tiene 42 años, es ingeniero mecánico, pero el problema con el hombre es que es alcohólico. Esto le ha dado problemas a nivel de matrimonio, que está en proceso de divorcio. Y aparte, pues, como él ha sido muy asiduo de creencias, ¿verdad? Liberales, etcétera, entonces también se hizo parte de un movimiento socialista. Aquí tenemos entonces una persona, 42 años, profesional, ahí está,
pero todo se encuentra con esta realidad que lo que él trabajó es simplemente, ¿verdad? Algo que le va a ayudar, sí, en cierto modo, pero hay cosas que en cambio están trabajando en su vida y ahí es donde tiene que ser alineado, o sea, alcanzado primero, luego ayudado, entrenado, formado, etcétera, para que entonces cambie su apreciación de ver las cosas. Este hombre de 42 años, ¿verdad? Profesional, sin embargo, podría ser mucho si realmente pues, es tratado, ¿no? Debidamente. ¿Ok? Y tenemos un último caso, una mujer ama de casa, profesional en psicología, atea, madre de dos hijos. ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo abordamos a esa señora ama de casa, profesional en psicología? O sea que la mujer psicóloga, imagínense, pero atea, no cree en Dios. Si acaso cree a su manera, ¿sí? Pero además la señora es madre, sabe lo que es responsabilidad. Una madre, imagínense, y que ha criado dos hijos. ¿Cómo abordamos a esa persona? ¿Cómo le ayudamos? ¿Sí? ¿Qué hacemos por esa persona? ¿Cómo le hacemos allí? Bueno, ahí viene, ¿no? El gran detalle de esto que estamos aquí manifestando. Entonces, estamos hablando que conocer las bases de nuestra fe es lo que nos va a dar a nosotros el asidero, la fortaleza para poderla defender a su vez. Y esto nos lleva a la siguiente consideración porque hay una necesidad grande de responder a todos. Ya vimos esos casos allí, cada uno, ¿verdad? En su tiempo, te íbamos dando una atención. Pero, ¿qué espera Dios? La gran pregunta. Bueno, Dios nos manda a responderles a todos. A todos Dios nos manda a responderle. Entonces, vamos a mirar, ¿verdad? Algo que aquí me llama bastante la atención, que es justamente esto, ¿no? El hecho mismo de que Dios manda a responder y siendo que Dios manda a responder, pues al mismo tiempo, ¿no? Dios como el que más, o sea, está interesado, ¿no? En el buen sentido de la palabra, que la gente pueda estar clara y que pueda permanecer, que es el corazón, el tic del asunto, ¿no? Muy bien, entonces, mirando aquí un poco este asunto más ya de la apologética, vamos a decir, ¿no? Que al estar hablando de apologética también, estamos hablando de esa inclinación que debemos tener solamente para Él, o sea, para Dios. Ya no hablamos solamente de allá, bueno, decirlo y qué sé yo, y defenderlo obviamente porque estamos creyendo, pero ya hablamos de algo que va un poquito más allá. Miren, siempre va un poquito más. Eh, 1 Pedro capítulo 3 verso 15, la versión NTV, hablando de la actitud de Pedro frente a la mansedumbre y todo. Dice, bueno, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Podríamos decir una buena explicación, pero siempre estar listos. No es que no me han invitado. Bueno, puede haber una primera vez, generalmente la va a haber, pero nosotros a la final ahí nos estamos, como se dice, quedando ilimitados. Ahora, Dios nos manda a responderle a la gente. Y le vamos a responder a la gente, como se diría, en la medida de las posibilidades, ¿no? Que vemos que la gente puede, como se dice, verdaderamente y ciertamente eh, responder al mensaje, ¿no? Mensaje de vida. Hay una necesidad de responder a todos. ¿Cómo le respondemos? Veamos con este cuadro. Podemos responderle decididamente evangelizándolos o pre-evangelizando, es decir, no hablándoles tan directo, sino simuladamente, discretamente, etc.
Entonces, veamos el contraste para responderles. En evangelización, todos los cristianos la realizan. En pre-evangelización, cualquier cristiano la realiza cuando necesita, o sea, por conveniencia. En evangelización, el evangelismo puede ser y debe ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Acá, en la pre-evangelización, solo se plantea una objeción, o sea, ni eso. Ah, ¿Qué más? En cuanto a la evangelización, hablando de lo que es, digamos, apologética, su contenido es el evangelio. En cambio, en la pre-evangelización, el contenido es toda la doctrina cristiana. Qué contraste, ¿no? Qué diferencia. Digamos, en evangelización, lo que se hace apologéticamente hablando es basarlo en la revelación. En la pre-evangelización se basa en la razón, porque todavía no hay mayores argumentos, por eso hay que hacerlo. Y también, hablando de responder a todos, bueno, en la evangelización, la gente se le evangeliza, allí hay toda puerta abierta, toda oportunidad, es decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en la evangelización se les pone el evangelio y en la pre-evangelización se demuestra una escalera, se esclarece, digamos, la doctrina cristiana, se esclarece la doctrina para que vea pronto por dónde podría avanzar y caminar. Por último, en la evangelización su meta es la fe. En cambio, en la pre-evangelización su meta es el entendimiento. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo esto? Es que los inconversos plantean buenas preguntas. Hay preguntas que yo tengo mismo, digamos, sin estrenar, ¿ya? Los estudiantes hicieron una pregunta, respondimos, y bueno, ya se cerró el ciclo y alguien por ahí vino y sorprendió ahí con un cariñito. Bueno, está bien. Pero hablando de esto, ¿no? Los inconversos plantean buenas preguntas y nosotros debemos darle buenas respuestas. Por eso nos estamos preparando aquí, porque tenemos que estar listos para responder en cualquier lugar, en cualquier momento. Ellos van a hacer preguntas y nosotros tenemos que estar listos. Nunca nos vamos a esconder. Estas imágenes que ve aquí, estos colores, representan los diferentes grupos, espacios, lugares a donde la gente puede reunirse en diferentes horarios. Esta es la grandeza de la reunión de grupos, que la gente lo puede hacer sin el impedimento de algo por allí, ¿no? Eh, Estamos avanzando un poquito más y vemos que Dios no quiere que dejemos a nadie. Mire, ahí está un hombre parado en la puerta de un laberinto. Como las paredes, todos los muros son altos, no va a haber para nada. Fíjese usted, por decirlo así, eh, observando ya a este hombre, ¿qué podríamos pensar? Bueno, ese hombre está en una encrucijada, está a punto de tomar una decisión. Y ahí es donde Dios nos manda que les contestemos. Entonces debemos destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturar los pensamientos rebeldes y enseñarlos a las personas, y enseñamos, perdón, a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, esta es una forma, ¿no? Destruimos todo lo que tiene que ver con obstáculos, arrogancia, nos aleja de Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es decir, Cristo tiene la última palabra. Esto lo encontramos en 2 Corintios 10:5. Y hay varias preguntas, solamente aquí las mencionamos rápidamente. Puede ser un motivo, ¿verdad? Para usted un estudio pronto, ¿sí? Puede ser. Las preguntas o cuestiones con las que nos encontramos. Una puede ser, Jesús no existió. Jesús no existió. Otra, no es posible probar la existencia de Dios. No, no hay forma. Los milagros no existen. Esta es otra. Los milagros no existen. O sea, lo milagroso, eso no. No hay evidencias, otra, no hay evidencias que prueben la resurrección de Jesús. Otra, la Biblia fue escrita cientos de años después de Jesús. Otra, ¿qué ocurrió con los libros que no fueron incluidos en la Biblia? Otra, toda la religión enseña básicamente lo mismo. Otra, si el Dios de la Biblia es real, ¿cómo puede permitir la existencia del mal? Otra más,
Lo que tú crees es tu verdad, lo que yo creo es mi verdad. Y una última más, el cristianismo no es racional. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Mirar esto aquí es una cosa que nos llama a nosotros bastante la atención, ¿no le parece? Allí tenemos nosotros entonces un cuadro, ¿verdad? Para formarnos una primera idea que justifique la razón por la cual estamos estudiando esta materia. Vamos a irnos familiarizando más, ¿no? Y pues a medida que llevamos las tareas y todo en curso, de seguro vamos a estar ahí enriqueciéndonos. Quiero cerrar con esto. Nunca menosprecie ninguna tarea, porque usted no sabe si la tarea más pequeñita, la más sencilla, la más simple, sea la que marque la diferencia en su aprobación final de la materia. Entonces, tomemos esto muy, muy en cuenta, muy en consideración. Vamos a escribir en los grupos, igual usted, ¿no? Que tome también en consideración y para que de esa manera todos podamos estar conectados, hablando el mismo sentimiento, el mismo lenguaje, ¿sí? Permítame en esta noche, en esta hora ya para concluir, ¿no? Darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de defender nuestra fe y a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ver la forma más práctica, más objetiva para defenderla, sin lastimar, sin dañar, pero siendo firmes, que podamos ver cosas que antes de pronto no hemos visto. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por esta clase de manera, Señor, síncrona o grabada, Dios. Te ruego que la uses, Señor. Tú conoces, Padre, el corazón de mis hermanos allá en la ciudad de Cuenca. Provéele, Señor, Dios mío, todo, o en la ciudad donde estén, donde se estén conectando, en cualquier lugar, Señor. Padre, que sean ellos, Dios, cada persona, cada estudiante, Señor, saque lo mejor, el mejor provecho, Padre, de este tiempo, de este estudio. Apenas estamos, Señor, oh Dios, en la primera parte, pero yo sé, Señor, que todas las horas y todo el contenido será de gran valía y mañana más tarde veremos grandes resultados trayendo a gente, ayudando a gente de la mejor manera, en la mejor actitud, pero sabiendo defender nuestra fe, por ende presentar los argumentos y finalmente ayudarlos a que dejen lo que quede, lo puede estar alejando de la oportunidad de conocer a Cristo y su salvación. Gracias te doy, Padre amado, y en tus manos, Dios, encomendamos todo el resto de este ejercicio de lo que vamos a seguir estudiando. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, de esta manera entonces concluimos esta clase. No olvide revisar entonces la plataforma y cualquier cosa, utilice el grupo para que usted pueda ahí escribir y vamos a estar intercambiando, ¿de acuerdo? Vamos a estar ahí intercambiando y vamos a estar ahí mirando cualquier inquietud y todo con toda confianza. Si algo no nos hicimos entender, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Para ver todo lo que haya que hacer. Gracias por su tiempo. El Señor bendiga cada uno de sus esfuerzos en todo. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana, feriado. Aprovechen a hacer todo lo que más tienen ahí como tarea. Muchas bendiciones.